Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar hoy con los estudios que estamos dando los martes. Espero que todos estén bien y que estemos bien atentos a lo que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Espero que tú abras nuestro entendimiento, podamos, Señor, pedir tu palabra, que podamos, Señor, dar al 100% de fruto de lo que tú quieres, como tú lo quieres, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como todos saben, hemos venido recorriendo Efesios. Empezamos hace poco, vamos desglosando versículo por versículo y hoy corresponde el versículo 7. Para esto vamos a dividir el versículo en tres partes, para poder entender un poco más profundamente lo que el Señor nos quiere decir aquí. Pero antes que nada, quiero decirles que este capítulo está dirigido exclusivamente a Dios. Dios es el protagonista en este capítulo, perdón. Entonces, cada que lo leamos, es Dios a quien está dirigido esto, para que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora sí al versículo, Efesios 1, 7. Entonces vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte sería en quién tenemos redención por su sangre. Esa sería la primera parte. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Ya? La segunda parte sería el perdón de pecados. Y la tercera sería según la riqueza de su gracia. Parece raro, pero voy a comenzar al revés. La riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Muchas veces pasamos por este versículo y no entendemos a qué se refiere con esas riquezas. Bueno, nosotros aquí en el mundo estamos acostumbrados a un tipo de riquezas, pero como ustedes pueden ver, esas riquezas son efímeras. Hoy más que nunca estamos viendo eso. Entonces, ¿a qué se refiere con riquezas? Según las riquezas de su gracia. Para poder entenderlo tenemos que mirar en qué tipo de pobreza estamos nosotros, o en qué tipo de pobreza es que Dios nos encontró, o en qué estado estamos los seres humanos. Entonces, para poder entender, según las riquezas de su gracia, vamos a mirar por partes. La primera parte, en quien tenemos redención por su sangre. Cuando hablamos de redención, nosotros tenemos que mirar esta palabra detenidamente. Porque la redención es cuando a alguien lo sacan de la esclavitud o lo liberan de una obligación muy grande, muy tremenda. Y, como todos sabemos, los seres humanos estamos metidos en un problema muy grande. Para poder entender un poquito esto, porque parece ser que los cristianos nos olvidamos muy fácilmente lo que Dios hace con nosotros, vamos a profundizar un poquito en eso de la redención. A mí como pastor se me han acercado personas y algunos me dicen, siento una culpa tan impresionante. Esta culpa no me deja dormir. He estado meditando todo el día, toda la noche, todos los días, siempre pienso en cómo esta culpa me persigue. Es como un infierno en mi vida. Trato de liberarme de él de muchas formas. Y entonces, ¿qué hago? Asisto a la iglesia, ayudo a las personas, hago todo lo que tiene que ver con liturgia, me porto bien, pero parece ser que eso no sirve, porque siempre me persigue la culpa, es como un infierno. Paso las noches en vela y se vuelve tan complicada mi vida. Cuando yo trato de llevarlos a la palabra de Dios para que pongan sus vidas bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo,
le resulta tan complicado y tan difícil creer que Dios pueda traer esa paz que todos estamos buscando. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, mirándolo desde ahí, ¿hay alguna cosa en este mundo que pueda nosotros librarnos, sacarnos de esa esclavitud, de esa culpa que sentimos, de esa obligación? Hay algo que parece que nos está atareando nuestras vidas y es como si cargáramos todos un peso encima que no podemos liberarnos. Las personas que me escuchan y que han pasado por esta situación saben a qué me refiero. Es algo tenaz, algo impresionante. Pero bueno, entendiéndolo desde aquí, sabiendo que es un problema tan grande, la redención se convierte en algo importante. Entonces vamos a mirarlo así. Digamos una persona que lleve 5.000 años en el infierno. Nosotros, basándonos desde nuestra propia justicia, podríamos decir que, bueno, ya pagó, ya es suficiente. Pero es que muchas veces nosotros desacreditamos la justicia de Dios y ponemos por encima el amor de Dios, por encima de su justicia. Pero créanme, ninguna virtud de Dios pues, es menor que la otra. Así como el amor de Dios es muy grande, su justicia también es igual, y ninguna opaca a la otra. Su justicia también es muy grande. La palabra de Dios dice, el hombre que pecare, morirá. Entonces, el pecado es algo terrible, solo que nosotros no lo hemos entendido con esa perspectiva. Por eso el pago, por eso la redención fue tan impresionante, fue tan dolorosa. Al ver a Jesús en esa cruz, nosotros pensamos de que de pronto eso fue mucho, pero créanme, para que la justicia de Dios aceptara el pago por nuestros pecados, tuvo que ser de esa manera. Entonces, ahora empezamos a darnos cuenta las riquezas de su gracia. Solo Jesús en un momento pudo pagar a través de su sacrificio semejante problema. La redención está basada en la justicia de Dios y en el amor de Dios. Por un lado vemos el amor de Dios, a favor de nosotros, mirando a ver cómo soluciona este problema. Pero por otro lado, vemos su justicia en el mismo nivel y cómo Dios tiene que ingeniárselas armando un plan, haciendo un plan que sea coherente con su amor y con su justicia. Ninguna de los dos podía ser violada. La justicia de Dios es bastante profunda. Redención. La redención y el pago para Dios sacarnos a nosotros de esa dificultad, de ese encarcelamiento, de esa esclavitud, le costó a Dios la sangre de su Hijo. Así de ese tamaño es que nosotros tenemos que empezar a ver este versículo. Y cuando nosotros empezamos a comprender que la redención es como un rescate, como liberarnos de un problema muy grande, cuando empezamos a ver eso, entonces, ¿qué sucede? Que nos damos cuenta, nos empezamos a dar cuenta de la riqueza de su gracia. Ya tenemos la primera parte, redención. Entendiendo redención como un pago bastante profundo. Hasta ahí vamos bien. Un precio bastante costoso, sangre. Pero es porque el problema en que nosotros estábamos también es muy grande. Ahora, vamos al perdón de pecados. Para nosotros el perdón de pecados se ha convertido en algo muy liviano. Como que si el pecado no fuera tan delicado. Pero créanme, esta segunda parte nos lleva a entender este tema del perdón de pecados. Es bastante delicado. Porque
para nosotros, como nosotros nacimos en pecado, entonces creemos que todo es normal, que todo lo que nosotros hacemos no es diferente, no es como algo raro. Está bien, yo no le veo nada de raro a eso. Pero ¿saben por qué nosotros vemos eso así? Es porque nosotros nacimos en pecado. Nosotros no conocemos la otra parte. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es 3 veces santo, supremamente puro, tenemos que entrar a analizar un poquito qué se refiere con eso. Y es que Dios es el creador y sustentador del universo. Y por ende, para sustentar el universo y para crear semejante cosa tan grande, se necesita que el que lo hace sea totalmente íntegro, puro y santo. Es por esa razón que para sostener esto se necesita un ser así, de tal tamaño. Por esa razón es que Dios no permite el pecado. El pecado es como un daño al universo. El pecado va más allá de nuestro entendimiento también. Así como la redención, nosotros la cogemos un poco suave y pensamos que es algo pasajero, algo como sencillo, así también es el pecado. Es supremamente profundo. Es algo para tener en cuenta. El pecado desordena el universo. El pecado es inadmisible para Dios. Porque si para nosotros sostener una casa, un hogar, una fábrica, qué sé yo, cualquier cosa de esas, necesitamos tener capacidad. Si yo como jefe de hogar estoy sosteniendo mi hogar mal, soy un mal ejemplo, ¿con qué autoridad voy a hablar? ¿Con qué autoridad voy a seguir gobernando mi hogar? Esa es la razón porque Dios es santo, puro. Porque eso le da a Él autoridad para comandar, para dirigir, para gobernar. Y cuando Dios se enfrenta con el pecado, cuando Dios ve el pecado, para Él es un desorden, para Él esto desestabiliza el universo. Así de ese tamaño es el pecado. Nos quedaríamos mucho tiempo tratando de explicar esto, pero créanme, si Dios dice que el pecado es delicado, es porque es delicado. Y solamente cuando nosotros empezamos a ser víctimas profundas de este mal, es cuando nos empezamos a dar cuenta de que el pecado es grave. Cuando nos esclaviza, cuando nos hunde, cuando nosotros nos sentimos atados por Él, encadenados por Él, es que empezamos a darnos cuenta de lo delicado que es esto. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es supremamente delicado. Es por esa razón que cuando nosotros estamos en pecado es como tan complicado sentir la presencia de Dios. Es por esa razón que si tú alguna vez te hablan de la oración, de la alabanza, de la lectura de la palabra, y el pecado está ahí en el medio, dices, no entiendo nada, eso me da pereza. Porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no puede entender que con el pecado es una ceguera, que no nos deja ver más allá. Por esa razón es que el pecado se convierte en un problema muy profundo, porque no nos deja ver las cosas espirituales. Por más estudio que tú tengas, por más que hayas ido a la universidad, por más que entiendas muchas cosas de este mundo, las cosas espirituales se van a convertir en algo demasiado complicado para ti, para entenderlo, para visualizarlo. Entonces, cuando empezamos a entender la gravedad de esta palabra, pecado, eso también nos empezamos a dar cuenta de lo que les hablaba al principio, la riqueza de su gracia. Porque es que el pecado trae muerte, esclavitud,
miseria. Y en su gracia, que se convierte en una riqueza porque no vamos a alcanzarnos a imaginar cuánto costó el pago, nuestra redención, cuánto costó nuestro rescate, hasta que nosotros estemos en su presencia. Entonces, por eso lo dividí en tres partes y puse en primer lugar las riquezas de su gracia. Aquí empieza a cobrar mucho valor, riquezas. Yo me imagino, por ejemplo, hoy, cuando estamos en el mundo con este problema del coronavirus, cuando te empiezas a dar cuenta que las riquezas, que con estas riquezas no puedes hacer nada. Cuando te empiezas a dar cuenta de que todo lo que tienes se va volviendo nulo. Cuando tienes que estar encerrado, cuando no puedes salir a divertirte, cuando este problema empieza a profundizarse y el dinero empiece a desvalorizarse, que todas las cosas que tú tienes empiecen para abajo, para abajo, para abajo, te vas a dar cuenta, o empiezas a darte cuenta, que las riquezas de este mundo son efímeras. Es por esta razón que el Señor Jesucristo dice, pongan su mira en las riquezas de acá, porque no son eternas, se pueden ir muy fácil. Él dice, hagan riquezas, guarden riquezas en el cielo, donde ni el ladrón, ni el orín, ni el hollín pueden robarlas, quitarlas. Porque estas riquezas sirven para la eternidad. Las riquezas que nosotros acumulamos aquí se van como el viento. En cualquier momento se pueden ir. Nosotros hemos visto países. Un día le ocurrió a Argentina, otro día le ocurrió a Ecuador, otro día le ocurrió a Perú, o como le ocurrió, lo está ocurriendo a Venezuela, donde la gente anda por todos lados con costalados de dinero, que un día fue mucho y hoy no es nada. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que las riquezas de acá, de este mundo, no son nada. Pero que el regalo que Dios nos está dando, a través de su redención, a través de su rescate, es supremamente valioso. Amén. Entonces, por eso yo dividí este versículo en tres partes. Tenemos redención por su sangre. Esta redención nos trae a nosotros paz. Una paz que el mundo no puede dar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo aquellos que han experimentado esta redención podemos hablar de eso. Si tú no has experimentado algún día esa paz, es porque tienes que ser redimido. Eso nos trae la redención del Señor. ¿Qué costó? Su sangre. Él tuvo que presentar su sangre ante la justicia de Dios por nuestro rescate. Nos liberó de una culpa grande, nos rescató de la esclavitud, nos quitó las cadenas y esto nos trae paz. A ver, tú puedes ver esto de diferentes maneras. Hay un hombre libre que tiene mucho dinero, que tiene muchas posesiones, pero sabe que le falta algo. Vive preso, vive encarcelado, vive encadenado. No puede saltar esos muros de cadenas que tiene, de donde está preso. Pero hay personas que están en hospitales, que están en cárceles, que están enfermos, en situaciones adversas, pero que se sienten libres. Esto es difícil de comprender, yo sé. Pero hay personas que están en las cárceles que pueden saltar esos muros en una libertad tan preciosa. No necesitan estar andando la calle para saber que son libres y que tienen una paz maravillosa en sus vidas. Por el contrario, personas que están libres, que lo tienen todo, pero que saben que son esclavos. No pueden dormir, no pueden descansar. Es ahí donde cobra valor la redención del Señor. Es ahí donde esta palabra, donde esta primera parte cobra vida. Todos los que hemos experimentado esta primera parte, redención, sabemos a qué nos referimos.
Hay una manera de probar si tú tienes esa paz. Dime en qué tienes tus esperanzas, en qué tienes tus esperanzas puestas. Si la paz que tú tienes está basada en la cuenta bancaria, en lo que tienes en la nevera, en tus posesiones, déjame decirte que te vas a llevar una gran desilusión, vas rumbo al fracaso. Si por el contrario, la paz que tú tienes, tu tesoro está guardado en Cristo Jesús en el cielo, sabes que tienes un gran tesoro, que aquí cobra valor esta palabra. Eso es lo que este versículo nos quiere decir. Según la riqueza de su gracia, es porque lo que Dios nos da son muchas cosas que podemos irlas hablando. Hay redención, hay justificación, hay perdón, hay comunión con Dios. Hay tantas cosas que el Señor nos regala a través de esa redención. Nos da ciudadanía celestial. La Biblia dice que si nosotros aceptamos su regalo, somos escritos en el libro de la vida. Pasamos a ser ciudadanos celestiales. Somos bien conocidos en el cielo, aunque en el mundo no nos conozcan. Eso se hace tan importante para nosotros los cristianos. Por eso, yo los invito a todos los que me están escuchando que analicen bien esto. Piensen en esa redención. ¿Qué significa para ti? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Y la misma palabra de Dios dice en Hebreos, capítulo 6, dice, ¿qué pasará si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Porque realmente es una salvación grande. No sé si tú has comprendido el tamaño de la salvación. Y ahí empiezas a probar si tú has experimentado realmente esa redención. Segundo, si el pecado no te afecta tanto, si tú sientes que es muy normal, entonces ahí hay un problema y necesitamos examinarnos. Si el pecado está apurando tu vida, te tiene esclavizado, aunque seas cristiano, no importa, porque los cristianos también volvemos otra vez. Queremos volver a Egipto, porque muchas veces nuestra carne nos pide eso. Es ahí donde tú tienes que examinar qué significa el pecado para ti. ¿Normal? ¿Normal? O por el contrario, es un problema. Cuando tú empiezas a ver el pecado como algo que afecta a todo el universo, entonces te das cuenta de lo grave que es. ¿Por qué Dios hizo el infierno para los pecadores? ¿Por qué Dios hizo el infierno para todos aquellos ángeles que cayeron? Es porque el pecado es supremamente grave. El pecado es peor que cualquier virus. Todos hoy estamos asustados con el COVID-19, pero créanme, el pecado es peor que esto. El pecado no solamente te quita la vida, sino que te esclaviza, te domina, te dice a dónde ir. El pecado no te deja ser libre. Entonces, cuando nosotros miramos este versículo desde esa perspectiva, inmediatamente nosotros empezamos a darnos cuenta de la riqueza de su gracia. Eso es lo que yo quería explicarles hoy acerca de este versículo. La riqueza de su gracia, y me concentraría aquí, la riqueza de su gracia, entendiendo que la redención y el perdón de pecados a Dios le costó demasiado. A Dios le costó mucho. Y la Biblia y la palabra de Dios dice que si Él nos entregó a su Hijo, ¿cuánto más no nos entregará todo? Entonces, si los cristianos supiéramos lo que tenemos en nuestras manos, yo creo que nosotros viviríamos arrodillados frente al Señor, dándole gracias. Pero todavía
nosotros no entendemos esto. Le doy gracias a Dios porque ya conozco esa redención, experimenté el perdón de pecados y ahora me doy cuenta que en Cristo Jesús Dios me llenó de riquezas. Aunque no tenga nada en el bolsillo, sé que soy rico, como dice el apóstol Pablo. Que nos ven como pobres pero enriqueciendo a muchos. Eso es lo que tenía para tratar hoy. Espero que tú lo hayas entendido, espero que lo examines un poco más, espero que escudriñes un poco más esto. Si tú quieres lo dividir más, yo decidí dividirlo en tres: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos un Dios muy rico que ha decidido darlo todo, apostar por nosotros. ¿Cómo respondes tú? El Señor te bendiga grandemente y espero que hayas entendido este mensaje. Voy a orar para que así como Dios me ha dado a entender todas estas maravillas, tú puedas entenderlas también desde tu propia perspectiva. Nadie aprende por otra. Hay que experimentarlo uno mismo. Y voy a darle gracias a Dios por esta palabra. Acompáñame en una oración, porque Dios se la merece. Donde quiera que tú estés, inclina tu rostro, cierra tus ojos y consciente de todo lo que hemos hablado, dale gracias al Señor. Y si todavía no eres partícipe de esa redención, clama por esa redención. Dile: Señor, necesito esa redención, necesito descansar en tu paz, necesito esa gracia tuya. Señor, tú eres rico, dame tu gracia. Porque los pecados me tienen esclavizado. Padre, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Espero que esta palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Voy a penetrar, Señor, hasta lo más profundo de los seres de las personas que están viendo este video. Que puedan, Señor, recapacitar así como yo pude hacerlo un día, superar mi orgullo y poder entender que tú estabas haciendo algo muy grande por mí. Lo hiciste, Señor. Por eso te doy gracias. Bendice, Señor, a todos los que ven esto, a todos los que lo escuchan, y permite, Señor, que tu palabra llegue con mucho fruto hacia ti, Señor. Tú te mereces la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres digno de ella, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, a través de tu Espíritu Santo, muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que tengan todos ustedes una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día, como sea que, donde quiera que estén.